Investigadores del Grupo Intelligent Data Analysis Laboratory del Departamento de Ingeniería Electrónica y del Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia, con la colaboración del Hospital Clínic de Barcelona, han desarrollado una nueva herramienta informática de ayuda al diagnóstico de la angina de pecho, que puede ser aplicada en las unidades de urgencias de los hospitales, en centros de salud o en gabinetes médicos. La nueva herramienta de diagnóstico que hemos desarrollado es capaz de evaluar el riesgo directo e inmediato de un paciente de sufrir una angina de pecho. Esto lo hemos logrado mediante un sistema de inteligencia artificial que se alimenta de la información de bases de datos de pacientes que previamente han tenido esta misma dolencia. La angina de pecho es un dolor agudo torácico asociado a la falta de riego del corazón, relacionado habitualmente con el riesgo de padecer futuras afecciones cardíacas de gravedad, como por ejemplo un infarto de miocardio. No obstante, el diagnóstico rápido de esta dolencia por parte de los servicios de urgencia puede resultar complicado, ya que sus síntomas pueden llegar a confundirse con los de otros tipos de dolores torácicos de origen incierto. Por este motivo, en la actualidad, existe la necesidad de disponer de un sistema de apoyo a la decisión médica que facilite la obtención de un diagnóstico rápido y fiable de la angina de pecho. El acceso a nuestra herramienta se puede hacer de una manera fácil y sencilla porque está implementado como una página web. Además, como ventaja adicional, nuestro modelo es capaz de mejorar a partir de los diagnósticos que ya ha realizado. De esta manera podemos ir mejorando la eficiencia del sistema y mejorando la calidad asistencial de los pacientes que acuden a urgencias. El Grupo Intelligent Data Analysis Laboratory de la Universidad de Valencia cuenta además con amplia experiencia en el desarrollo de algoritmos de máquinas de aprendizaje para la predicción, análisis y clasificación de datos. Estos conocimientos han sido aplicados con éxito en campos tan diversos como por ejemplo la medicina, para el procesado de señales biomédicas, la farmacia, para optimizar la administración de fármacos o la agroalimentación, para la inspección de fruta en tiempo real.